Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entre Mortales, un espacio donde lo cotidiano se encuentra con lo eterno. Y el día de hoy continuamos con esta serie Engaños del Alma. Y antes de empezar con este episodio número 21, nos gustaría recordarles que si nuestro contenido les ha sido de utilidad y piensan que puede ayudarle a alguien más, que no duden en compartirlo, ya sea en Instagram, en WhatsApp, en Facebook. El asunto aquí es que podamos seguir siendo de ayuda para quien sea de ayuda nuestro contenido. Y bueno, el episodio del día de hoy se llama Heridas, el eco del dolor. Y cuando pensamos en heridas, normalmente pensamos en cuestiones físicas. Por ejemplo, yo la semana pasada me enterré un fierro en el dedo. Estaba yo reparando unas cosas y la verdad es que la cortada sí estuvo profunda y empezó a sangrar mucho y no dejaba de sangrar. Entonces tuvimos que ponerle ahí un vendolete para que se juntara la piel, y ya después de unos días ya empezó a cerrar, pero de repente se abría, etcétera. Pero al final es una herida que poco a poco está sanando y al final va a sanar por completo. Tal vez va a quedar una cicatriz, pero va a sanar por completo. Pero el asunto del día de hoy es que normalmente nos fijamos en ese tipo de heridas. Sin embargo, hay heridas que con el pasar de los años no sanan. Y esas heridas son las heridas del corazón, son las heridas del alma. Y el asunto aquí es que en muchas ocasiones esas heridas provocadas por circunstancias, tal vez ajenas, tal vez provocadas por malas decisiones, Sí. esas heridas que puede haber en nuestro corazón, no sanan, y entonces empezamos a vivir cotidianamente aprendiendo a reír, a disimular el dolor, ahorita que se me viene a la mente, a suprimir recuerdos, porque en muchas ocasiones hay como traumas, hay heridas en nuestros corazones que a lo mejor las tuvimos de pequeños y entonces nos cerramos y ya no nos acordamos, pero de repente vienen como flashazos y decimos, ¿y por qué viene esto? Y entonces vienen a nuestra mente recuerdos, y cuando vienen esos flashazos de recuerdos, entonces sentimos dolor, sentimos pena, sentimos tal Sí. vez hasta asco, sentimos enojo, ira, y esas son heridas que no han sanado, son heridas del alma y que constantemente, digamos que aprendimos a sobrellevar, y es por eso que se llama heridas el eco del dolor, porque estas heridas constantemente están dañándonos como un eco. El eco suena y se repite y se repite y se repite, y este dolor sigue persistente y persistente y persistente. Entonces, ese es el tema del día de hoy, pero antes, o bueno, esta es como la introducción, pero sí, para quienes no saben, a lo mejor no nos han escuchado en otros episodios, pero Gretel, mi esposa, es psicóloga, y entonces ella nos puede como introducir no solamente en la palabra, sino en la psicología que dice acerca de los traumas. Sí, pues bueno, una definición psicológica de trauma es que es una herida emocional profunda que surge tras una experiencia dolorosa, inesperada, abrumadora o impactante que tiene un efecto duradero en la salud mental del individuo que está pasando por esta situación. Y aquí quédense con unas palabras claves. Tiene un efecto duradero en su salud. Y esta puede ser ocasionada por un accidente, por violencia, por pérdida, por abuso, por rechazo o una cuestión más sutil que son las palabras. Palabras hirientes que llegan a nuestro corazón, que las albergamos y que al final pues sí tienen un impacto. Y ahorita que dices palabras, se me viene a la mente como padres, como, y lo digo por experiencia propia, como muchas veces no medimos nuestras palabras, y cuando nos enojamos repetimos constantemente palabras a la vida de nuestros hijos como nunca entiendes, nunca haces las cosas bien, o cuándo va a ser el día que entiendas.
y lo hacemos constantemente y tal vez eso podría ocasionar una inseguridad en nuestros hijos, ¿no? Sí. Las palabras son, dice la palabra que son para edificar o son para destruir. Entonces si nuestras palabras son hirientes, pues obviamente todo eso se está albergando en la vida de los pequeños. Sí. Y otra definición médica de lo que es trauma es una lesión duradera producida generalmente por un agente externo. Entonces nuevamente vuelve a aparecer esta parte de lesión duradera. Y otra es que es por un agente externo. Entonces no nos los provocamos nosotros mismos. Si es un agente externo, puede ser papá, mamá, tíos, un agente externo, pero la cuestión es lo que nosotros estamos albergando y cómo reaccionamos ante eso. Y la verdad es que todos en algún momento de nuestra vida hemos enfrentado experiencias dolorosas. Hemos enfrentado a pérdida de familiares, rechazo, violencia, justamente estas palabras hirientes, o cualquier situación que haya marcado la historia de nuestra vida. Sin embargo, no podemos catalogar a cada una de ellas como una experiencia traumática, sino solamente aquellas que sobrepasan nuestra capacidad de respuesta y dejan huella en nuestras emociones, en nuestro pensamiento y en nuestra conducta. Y estas interfieren significativamente en la vida de la persona que está siendo afectada y dificulta su capacidad para trabajar, para estudiar o incluso de disfrutar actividades cotidianas. O sea, ahorita lo que estoy entendiendo es que varias, o sea, ¿cómo lo explico? No todos somos propensos a tener, por así decirlo, entonces los mismos traumas. No. Por ejemplo, o sea, yo tengo un carácter como más, ¿cómo lo puedo explicar? Como menos temeroso, como más aventado, como que me gusta más el riesgo, el peligro, pero hay personas que son como más pasivas, más temerosas, ¿no? Entonces a lo mejor si yo choco a 100 kilómetros por hora y me rompo una pierna, no sé, entonces pues para mí es de, bueno, pues ya sí me dio miedo, pero pues ya pasó, ya sané, pero puede haber personas que por la forma, no la forma, sino que por el carácter, las emociones que predominan en su interior, eso podría ocasionar un trauma, ¿no? Como ya ven un carro y ¡ay, espera!, ¿no? O cosas así de ese tipo, ¿no? Y a lo mejor, no sé, si alguien en la prepa me pegó y me peleé, bueno, pues a mí me da igual, ¿no? Pero a lo mejor algún chavillo iba por ahí caminando y le dieron un mazapanazo. Y entonces ahora ya cada vez que se encuentra alguien con ciertas características, como que se esconde porque como que tiene miedo, ¿no? Así es. Y ahorita que estabas mencionando eso de si chocaras tú, te pasara todo eso, no sé si te acuerdas de una amiga que nos contó justamente esto, que ella iba como copiloto y pues estaba hasta cierto punto como temerosa de la persona con la que iba manejando. Chocaron y ella o sea, terminó esguinzada y demás. Y tardó casi 2 años en volver a subirse a un carro. Porque estaba traumatizada, sí. Prefirió empezar a andar en bicicleta, caminar kilómetros antes de volverse a subir a un auto. Entonces sí, cada una de las personas pues somos diferentes y marcan distintivamente lo que nos puede suceder y lo que se catalogue como un trauma. Y sabes que también me llama mucho la atención lo que mencionabas. Todas estas heridas son causadas por un agente externo, no nos las provocamos nosotros, pero muchas veces podríamos ser no partícipes, sino a lo mejor una mala decisión, ¿no? Que hayamos tomado una mala decisión y entonces estamos como que después, como que la consecuencia podría llevarnos a traumarnos, ¿no? Y recordando esto, recuerdo el capítulo anterior que estaba yo mencionando que nosotros no somos víctimas de nuestras circunstancias muchas veces, ¿no? Sin embargo, creo que en esta parte de los traumas, muchas veces podríamos sí llegar a ser víctimas.
En algunas ocasiones específicas, obviamente no, porque no los podemos buscar, pero ¿qué pasa con aquellos niños, con aquellas mujeres que de repente pues sufren de violencia, de abusos de cualquier tipo, ¿no? O sea, son personas que ni la deben, ni la temen, ni se lo buscaron, pero han sufrido y han, ¿cómo se llama? Y tienen esta herida, ¿no? Estos recuerdos que quieren suprimir. Pero al final, pues no me quiero adelantar, pero al final yo creo que solo quiero decir esto. Si tú nos estás escuchando y eres de los que, pues, ahora lo ves y dices, ching, como que sí, yo, pues, no sé, pues, me traumé por ejemplo, me traumé porque, choqué, pero pues sí, tenía yo que, me dijeron que no me fuera y yo me fui. O sea, si eres de ese grupo, bueno, hay una solución, ¿no? Sí. O si también hay personas que nos están escuchando que realmente ni la debían ni la temían, también hay una solución, ¿no? Pero no me quiero adelantar. Sí, no, ahorita vamos a ver cuál es la solución. Y hace rato al inicio mencionabas algo en cuestión de las heridas físicas o corporales, ¿no? Sí. Hay heridas, pues, como la que a ti te pasó, te cortaste, de inmediato viste dónde estaba la herida, pudiste sellarla, sanarla y ahorita tienes una cicatriz, ¿no? Casi. Y aunque te duele el dedo al moverlo y todo, como que sabes qué lo ocasionó, por qué fue y cómo va sanando y en una semana a lo mejor ya no sientes nada. Sin embargo, hay muchas heridas que no se notan de inmediato, que pueden llegar a ser como tan impactantes que entras como en un estado de shock y solamente se alberga en tu corazón, pero está escondida y posteriormente se puede manifestar en forma de ansiedad, de miedo, de ira desproporcionada. O a lo mejor también se puede, bueno, yo hablé contigo, yo no sé si recuerdas, pero digo, no lo voy a decir así a carta abierta, pero no sé si recuerdas que en una ocasión hablé contigo y que te dije que venían recuerdos a mi mente y que yo me quedaba así como de, ¿por qué estoy pensando estas cosas, no? Y eso te lo dije que hace como 3 años. Y muchachos, no están pensándolo, pero hace 3 años tenía 34 años, ya estaba bastante crecidito, ¿no? Y pues fue algo que me ocurrió, si no mal recuerdo, como a los 5 años, pero como tú dices, ¿no? A lo mejor creo que yo entré como en un estado de shock, porque no sabía nada de eso y a lo mejor en algún momento me di cuenta que no estaba bien y pues ¡pum! ¿Ya? Y así seguí mi vida, ¿no? Pero pues de repente empezaron a pasar cosas, ¿no? Empecé a tomar malas decisiones y esos flash empezaron como que pum, 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 y así como que ¿qué está pasando? ¿Cuándo, no? Y cuando me di cuenta a mis 34 años dije, no, sí pasó, ¿no? Y el asunto es cómo me sentí cuando descubrí eso, ¿no? Porque es lo que estabas diciendo, ¿no? No siempre se nota de inmediato, pero durante todos esos 29 años estuve como que aprendí a, pum, cierro la puerta, nunca pasó, sigo, sin embargo en mi vida había muchas consecuencias de esto que había pasado sin darme cuenta, aunque no justifico, porque insisto, también uno toma malas decisiones, ¿no? Sí, justamente ahorita como lo estás explicando, eso en psicología se le llama memoria emocional. Es decir, que el cuerpo y la mente recuerdan el dolor aun cuando querramos olvidarlo. Digamos, en ese momento de 5 años que tú lo pasaste, quisiste olvidar ese dolor y como que se suprime. Sí. Solamente se suprime, pero ni sana, ni se olvida, ni se cura, está ahí, ¿no? Pero hay algo que al final, pues, lo recuerda. Y cuando, justamente lo estabas diciendo hace rato, ¿no? Llegó un momento en el que la conducta que tú tenías estaba ligada al suceso. Entonces, en ese momento, pues empezaste a tener como ciertas emociones de lo que ocurrió la primera vez. Sí. Entonces,
Hay muchos estudios de neurociencia que muestran que muchas áreas de nuestro cerebro están conectadas cuando estamos hablando de traumas. Una de ellas es el hipocampo, que es donde se concentra nuestra memoria. Otra es la amígdala, que es donde se concentran nuestras emociones. Y otra es la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a razonar. Y cada una de estas áreas se ven impactadas. Por eso es que a veces reaccionamos como fuera de proporción ante ciertos estímulos que son similares. Y pues nuestro cerebro guarda esa memoria de dolor o de sufrimiento como si hubiese sido la primera vez. Como el síndrome del niño maltratado, ¿no? Cuando le vas a abrazar a tu hijo o los papás que luego quieren abrazar a sus hijos y ¡ay! Y se hacen así como se tapan, ¿no? O sea, ya es como una reacción desmedida cuando pues ni siquiera iba a pasar nada, ¿no? O incluso me recuerda a la serie que estamos viendo. Te estás viendo una serie de Netflix que se llama Dexter. Ya es viejísima, ya tiene mucho tiempo que había escuchado que estaba buenísima. Ahorita me da risa porque digo, no baches, o sea, se trata de un asesino y todo este rollo. Pero me da risa porque le digo a Gretel, esos cadáveres son de plástico, son maniquís y todo el rollo. Pero a lo que iba es curioso como uno de los personajes que es mujer no puede tener una relación íntima con su pareja, o bueno, no puede tener relaciones íntimas porque vive con un trauma provocado por un ex esposo que le hizo, ¿no? O la hermana, ¿no? Que vivió un trauma así como se enamoró del asesino, ¿no? Y de repente está en un bar y apenas si le dice, no, yo te conozco, la agarran y toma, le revienta un mazapanazo en la nariz y se la rompe. Entonces esas son como las reacciones desmedidas que no se presentan, o sea, no se presentan en el 100% de los traumas, pero es muy probable que cuando son traumas, bueno, no quiero decir que sean fuertes, pero ¿cómo se puede decir? Pues es lo mismo, cada persona lo procesa de diferente manera. Entonces, para alguno puede decir, pues no es tan desmedido, lo puedo controlar o puedo aprender a disimularlo, y otras personas que de plano no, o sea, aléjense todos de mí, no me hablen de este tema, no me toquen o nada. Es como, por ejemplo, yo no tuve reacciones desmedidas, o sea, sí hubo consecuencias, y las consecuencias fueron las malas decisiones que tomé, claro, ahora lo entiendo, ¿no? Y tal vez hasta el día de hoy, sigo todavía con algunas, no sé si decirlo, secuelas, pero bueno, el asunto es más como no todos reaccionamos de la misma manera, ¿no? Así es. Y también algo distintivo es que el trauma, no podemos decir que el trauma es simplemente algo que pasó, ¿no? Como se los decía hace rato, hay personas que se les muere el perro y se compran otro y no pasa nada, pero hay personas que se les muere el perro y quedan traumadas y ya no pueden volver a tener una mascota, ¿no? Entonces, son cuestiones diferentes y no nada más es algo de, hay un suceso que pasó y ya, sino simplemente es algo que sigue viviendo dentro de nosotros, porque el cuerpo lo recuerda, la mente lo revive y el alma lo sigue sufriendo. Y podríamos aparentar hacia el exterior que todo está bien, pero en el fondo seguimos repitiendo patrones, temores, y lo más fuerte pues son pensamientos, ¿no? Los pensamientos, yo no sé tus pensamientos, eso solamente lo sabe cada uno de nosotros, pero esas heridas no sanadas están latentemente y están ocasionando un dolor interno. Sí. Y digamos en pocas palabras, un trauma es un pasado que aún duele como si fuera presente. O sea, no has podido cerrar esa herida. Sigue abierta, sigue doliendo, sigue ese sufrimiento como si fuera la primera vez. Y cuando una herida emocional no ha sido tratada, pues se puede manifestar de muchas maneras, aunque no siempre lo notemos y aunque no siempre sea la misma manera. Sí. Una de ellas son las reacciones exageradas ante ciertas situaciones o personas. Un ejemplo común, yo digo, es cuando las personas, una pareja, se divorcia y el divorcio fue difícil
y una de las partes reacciona con enojo o molestia extrema al ver a su expareja o incluso si la menciona. No me hables. O también esta parte de estar estoqueando, ¿no? A ver qué hace. Y eso sería como una reacción también es exagerada porque pues ya, o sea, ya... Digo, no estamos hablando a favor de los divorcios. No. O sea, no nos malentiendan. Sino de las reacciones. Sino del trauma, ¿no? Sí. De la reacción desmedida del síntoma. Porque sin duda, Dios es claro en cuanto al matrimonio, ¿no? Y Dios diseñó el matrimonio para que sea hasta la muerte. Así es, pero podemos ver este tipo de reacciones, digamos, más evidentemente en este tipo de situaciones, ¿no? No me hables de este tema, no me lo menciones. Ajá, y llevan años y siguen duro y dale, ¿no? Y a lo mejor, mismo. O sea, llegas y, hola, ¿cómo estás? Ni me menciones al fulano. Y dice, pues si nada más te dije, hola, ¿cómo estás? Sí. No, pero es que, charros, o sea, pues si nada más venía a saludar y ya te estás acordando del otro. Sí, ahorita que dijiste eso me acordé porque, ahí tengo una amiga que terminó con su pareja y demás, y dice, y mi hija se parece y tengo que estarlo viendo todos los días. Ya sé quién, y sí es igualita. Ay, no, o sea, pues ni modo, ¿no? Sí. Pues es tu hija. Ahora, otra cuestión, son los miedos constantes al rechazo o al fracaso. Esto es cuando una persona intenta cosas nuevas o no puede compartir ideas nuevas por temor a que los demás lo juzguen o los menosprecien. Esto es muy común. Yo creo que es muy común, es como inseguridad, ¿no? O sea, digamos que entonces una inseguridad excesiva, Así o sea, porque es. todos tenemos inseguridades, Sí, claro sí. está, ¿no? Pero una inseguridad excesiva puede ser como la consecuencia o mejor dicho, el síntoma de un trauma que no ha sanado, ¿no? Como a lo mejor ahora que está el asunto ahora le dicen bullying. En mis tiempos era muy normal, yo me acuerdo, a mí cuando estaba yo en quinto o en sexto de primaria, bueno, de primero a cuarto estuve yo en una escuela cristiana y yo era el buleador ahí, ¿no? O sea, y ni era tan grosero, pero bueno, pero en quinto y sexto me acuerdo que yo fui al que le daban pero duro, o sea, y comentarios y golpes, o sea, cosas feas, ¿no? Pero al final no fue un trauma para mí, repito, porque pues yo siempre fui de los... Sí, yo siempre fui de los de que a mí no me la vas a hacer, ¿no? Y yo me ponía y me ganaban y todo el rollo. Me acuerdo muy bien, del... Ay, ¿cómo se llamaba? El que me buleaba en quinto y sexto era un fulano que se llamaba David Cervantes. Y lo voy a decir así, David Cervantes, donde quiera que estés, el Señor te ama. Me acuerdo muy bien de este chavo, de este niño David Cervantes, era más chaparrito que yo, pero pues yo flaco, mis papás no tenían mucho dinero, entonces ya te imaginarás, llegaban y duro y feo, y este niño me decía de lo que me iba, o sea, me decía un montón de cosas feas y yo me enojaba y pues estaba bien gordito, pues cómo le iba yo a ganar, ¿no? Entonces, pero el asunto es ese, ¿no? Como dices, dependiendo del carácter, pero sin duda hay personas que eso sí podría generar realmente un trauma, ¿no? Sí. Y generar una inseguridad y que la cargan durante años y digo, porque les voy a contar el chisme, ¿no? O sea, también en quinto y sexto, la maestra que yo tenía una vez me dijo, tú no sirves para nada. Así me dijo, tú no sirves para nada y no vas a llegar a ningún lado. Y quiero decirle, maestra, que efectivamente no llegué a ningún lado. No, no es cierto. No, o sea, al final, pues esa maestra estaba equivocada, ¿no? Sí. O sea, y fueron palabras duras, pero al final en mi interior fue como que ¡fum! Se fueron, o sea, no te marcaron. No me marcaron, ¿no? Pero puede haber personas que, híjole, sí, les tumban la ya vida, con ¿no? eso, ya con ese eso, comentario. Sí. Es más, bueno, lo dijiste hace rato, anteriormente no se hablaba de bullying ni nada de esas cosas, sí. Pero también no se conocía mucho acerca de la psicología ni de la cuestión de la salud emocional. Y hoy en día, si tú le llegaras a decir algo así a cualquier otro niño, a un joven que está pasando por una situación difícil, puede llegar a quitarse la vida. Sí. Por ese simple comentario. Yo creo que también eso pasa porque hoy en día ya,
pues es distinto, ¿no? Sí. En ese entonces, pues no pasaba que me lo dijeran los de mi salón y se acababa, ¿no? Ujú. Pero hoy en día, que todo el mundo comparte su vida, Sí. y imagínate que a mí, en lo personal, digo, pues se me hace algo, pues que no dices, híjole, pues bueno, cada quien, ¿no? Ujú. Pero, pues son personas que no conoces, ¿no? Pero insisto, todo depende de cada quien, ¿no? Sí. Bueno, otra de las maneras en la que se puede manifestar este trauma es con dificultad para confiar en los demás. Por ejemplo, una persona que fue lastimada y humillada porque otros hablaron mal o inventaron chismes de ellas, ahora le cuesta volver a confiar o acercarse a la gente por miedo Ujú. a ser traicionada otra vez. Entonces ya se cierra, no digo nada, no confío en nadie, mi vida es mía, privada y ya. O sea, vive, digamos, en su propia burbuja, pero sigue albergando ese dolor. Ujú. Otros son los bloqueos emocionales o dificultades para expresar sentimientos. Son este tipo de personas que parecen muy frías, que no reaccionan ante nada, que les cuesta mucho trabajo el demostrar su afecto, el decir un te quiero, el decir te salió bien. ¿Por qué? Pues porque en alguna ocasión fueron heridos Ujú. y entonces se guardan aunque lo sientan, no son capaces de volverlo a decir Sí. porque ya fueron lastimados. Otra cuestión es la culpa o la vergüenza persistente. Un ejemplo también que se puede ver hoy en día claramente es algún padre o madre que siente culpa por no haber estado presente para sus hijos cuando más lo necesitaban. Y aunque ya pidió perdón, aunque dijo que fue por trabajo, para darles lo mejor y demás, pues carga con ese peso y no se siente merecedor de nada. Ujú. Sigue sintiendo que es culpable y culpable y culpable y nadie lo va a sacar de ahí. Otra es problemas en relaciones familiares o sentimentales. Es justamente es que es un poco extraño porque son estas personas que crecen en algún hogar disfuncional, pero sin darse cuenta caen en el mismo patrón repetitivo de volver a hacer Hace lo las mismo. cosas iguales. Según ellos están escapando de este dolor, pero no se dan cuenta que están volviendo a Que repetirlo. tal vez están provocándolo a alguien más. A alguien más, exactamente. Y la última, la autoexigencia excesiva o sensación de no ser suficiente. Y es justamente como este ejemplo que ponías, ¿no? Principalmente esto le pasa a adultos que cuando fueron niños pues no tenían palabras de afirmación y siempre se les exigía más y eres un inútil y no sabes hacer nada y no eres bueno para nada. Y entonces, como carecieron de esas palabras de afirmación, son autoexigentes, pero al final, o sea, aunque hagan las cosas bien, No aunque se sean sienten los satisfechos. mejores, aunque sean excelentes, no sienten que pueden ser aprobados. Y lo veíamos hace rato. La mente guarda todo lo que vivimos. Por eso, cuando algo nos supera por el dolor o el miedo, el cerebro se protege, entra en un modo de supervivencia y se apaga, pero la emoción no se procesa. Esa es la parte como clave. La emoción no se procesa. Y por eso, con el tiempo, ya sea un olor, un sonido, una palabra, una imagen, estar inmersos en una situación similar, reviven una y otra vez lo que no ha sido sanado y reactivan este recuerdo y entonces la persona entra como en un bucle de dolor. Ujú. O sea, se repite. Es lo que decías como en el Es eco. como un eco, sí, sí, se va Se repite. repitiendo y, por ejemplo, ahorita que estabas hablando de la parte de la culpabilidad, ¿no? Que creo que precisamente el próximo episodio es el de culpabilidad y condenación, ¿no? Ujú. Pero precisamente es como un eco que te acusa y te dice, Sí. pasó esto, ¿no? Ujú. A veces te acusa, a veces no te acusa, sino simplemente te recuerda, ¿no? recuerda. O sea, duele, o está, no merecías esto, y entonces pórtate así, y nadie te quiere, todos te odian, Ujú. cómete un gusanito, cosas así, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, entonces
realmente el corazón y la mente no pueden cerrar este capítulo por sí solas. Y todas estas manifestaciones que acabamos de mencionar son señales de un alma que necesita cuidado. Y la psicología también nos habla de cómo el cerebro es plástico, es decir, que se puede renovar. Tiene la capacidad de sanar y de reconstruirse con acompañamiento, con experiencias de seguridad, con amor, pero lo mejor de todo es que ese acompañamiento, seguridad y amor perfectos solamente los encontramos en Cristo. Y eso es curioso, ¿no? Porque dices que el cerebro es así, o sea, se puede como regenerar con acompañamiento, seguridad y amor. Y a veces pensamos, ¿no? Por ejemplo, estas personas que repiten estos patrones de familias disfuncionales, ¿no? A lo mejor salen de esas familias insisto, no es para juzgar, quiero recalcar eso, ¿no? Pero salen de esos patrones de conductas de las familias y entonces yo no lo voy a repetir, ¿no? Y van y se encuentran con una pareja y empiezan una relación, pero se dan cuenta que su pareja no es... o sea, no les da seguridad, no les da tanto amor, no hay tanta como acompañamiento y entonces se frustran y los patrones empiezan a repetir nuevamente, ¿no? Y el asunto es que el único, que aunque la psicología lo reconoce y medio le dan al clavo, el único que le da el clavo al 100% es el Señor Jesús, porque el que nos da amor inagotable es el Señor Jesús, porque el que nos da seguridad al 100% es el Señor Jesús, porque el que nunca nos falla y el que siempre está con nosotros es el Espíritu del Señor Jesús, el Espíritu Santo, ¿no? Entonces es el único que puede sanar nuestras heridas, ¿no? Sí, justamente Salmos 34:18 dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Y justamente todas estas heridas pues se albergan en el corazón, ¿no? O sea, tenemos una respuesta física y corporal, pero la raíz de todo está en nuestro corazón. Pero ahí lo dice, ¿no? El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, es decir, aquellos que ya dicen, ya no puedo. Y de los de espíritu abatido, de que dicen, ya no puedo y ayúdame, ¿no? O sea, hay tanto dolor en mi ser, pero el problema es que cuando estamos con esos traumas y queremos buscar la solución en otros lados, nuestro corazón ni está quebrantado y nuestro espíritu ni está abatido porque queremos seguir haciéndolo con nuestras propias fuerzas. Y a veces no nos damos cuenta, porque lo dijiste al inicio, puede ser muy sutil. A veces no nos damos cuenta que tenemos este trauma o estas heridas. A veces ya nos dimos cuenta, pero nos hacemos de la vista gorda, ¿no? Y a veces... no queremos hacernos de la vista gorda, pero buscamos en lugares donde sabemos que no nos van a dar... ¿cómo se llama? La solución. Yo lo diría así, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando mis hijos se rompieron, se descalabraron, Caleb, que se descalabró ahí en el popo, ¿no? Se cayó. O sea, tenía una abertura en la cabeza que como de unos 3, 4 centímetros, y es como si yo le hubiera puesto un curita. A ver, no manches, el curita ni le sirve de nada y se le va a infectar. No, ¿qué tenía que pasar? O sea, tenían que coserlo, o sea, se tenía que hacer algo que realmente lo sanara, lo curara. Y así es con nosotros. Debemos de ir realmente con aquel que puede sanarnos. Así es. Y justamente Dios desea restaurarnos, no nada más nos pone un curita, no nos pone un parche de, ay, ya, mijo, sigue adelante, deja de chillar. No, el Señor conoce nuestro corazón y quiere restaurar de verdad nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Y para que esa sanidad sea completa, pues es importante que sigamos ciertos pasos, porque a veces nada más pensamos que tengo el espíritu quebrantado, entonces ya... pero pensamos que tener espíritu quebrantado nada más es decir me duele, pero no. Pero no es nada más bueno, espíritu abatido. Sí, y hay una psiquiatra que se llama Elizabeth Kübler-Ross, creadora del modelo de las 5 etapas del duelo, que es lo que comúnmente se utiliza cuando estamos
en una etapa de duelo. Con lo que todos bromean, ¿no? Cuando conoces a alguien, a una persona que dices, estás en negación, ¿no? Ándale, sí. Y pues estaba igual, muy cerca de la realidad de, digamos, este proceso emocional humano, pero no contaba con la revelación completa de Dios, que esa sí nos ofrece la verdadera restauración interior. Y bueno, ella nos habla acerca de la primera etapa, que es la negación, ¿no? Y la negación es justamente el estar renuente, ¿no? Les decía, estas 5 etapas se utilizan más como en el duelo ante una pérdida de un familiar. ¿Y cuál es la negación? Pues que no soportan el saber que esa persona pues ya no se encuentra en vida. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer la herida, no solamente como la tengo, me duele, sino ir delante de Dios y exponer qué es lo que hay en nuestro corazón. Sí. Porque, volvemos a recalcar, depende del carácter de cada uno de nosotros, depende de lo que hayamos albergado, depende de la magnitud de lo que nos hayan hecho, sí, pues es lo que va a haber en nuestro corazón. Y esto implica aceptar que el dolor existe, que es lo que nos está pasando, y no negarlo ni esconderlo. No lo podemos ignorar, no podemos decir, o sea, me dolió en el momento, pero me sacudo. Y se me resbala, aunque no es cierto. No es cierto, porque si no vamos delante del Señor con un corazón sincero, sí, pues no va a haber una restauración, ¿no? Es como estas personas que dicen, sí, ya lo perdoné, pero no lo quiero volver a ver. O sea, puede que estés como en el proceso de estar delante del Señor y decir, me sigue doliendo, sigo sintiendo esto, me sigue recordando, pero no puedes decir que se quede allá, porque entonces estás dejando la herida abierta, no estás dejando que el Señor la restaure. Sí. La siguiente etapa, según esta mujer, es la etapa de la ira. Ya lo reconociste y ahora es como el pero ¿por qué? Sí. Pero en el Señor lo que tenemos que hacer es expresarlo. No sé por qué me está pasando esto, no sé por qué estoy sintiendo esto, no sé por qué estoy reaccionando de esta manera tan desmedida, tengo llanto o tengo ira o me pongo furiosa. Es realmente llevar esas emociones que están manifestándose en tu vida y ponerlas delante del Señor. Estoy en una amargura, incluso podríamos decir, ¿no? Y lo curioso ahorita es que, hablando de traumas, pues pueden representarse en distintas formas, ¿no? Sí. Como los sentimientos. Alguien puede tener culpabilidad, algunos otros pueden sentir asco, algunos otros pueden sentir temor, otros pueden tener rencor, otros pueden sentir amargura, otros pueden tener miedo, y son, o sea, son tantas las situaciones que pueden afectarnos como personas en nuestro corazón, que se manifiestan de distintas maneras, pero al final lo que están provocando es una herida en nuestro corazón, ¿no? Un eco del dolor. Sí, pero ese eco no nos tiene que llevar a ocultarlo, sino a presentarlo delante del Señor. Ahora, el siguiente punto o la siguiente etapa es la etapa de la negociación. Y esto es cambiar la interpretación de lo ocurrido y dejar de pensar como, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si tal si no me hubiera pasado? ¿Cómo sería yo si esto no me hubiera sucedido? Sí. Y entonces empezar como a decir, bueno, Señor, reestructura mi mente, ya pasó, o sea, no puedo hacer algo con lo que ya pasó, pero ayúdame a seguir adelante, ¿no? Quiero continuar, quiero caminar, pero ya no caminar en dolor, sino libérame, Señor, de estos resentimientos, justo lo decías ahorita, de la ira, de la amargura, de la depresión, de la tristeza.
libérame de todo eso Sí. y haz que todo vuelva a ser como tú me creaste. Porque el Señor eso es lo que hace. Cuando restaura por completo. Sí. No es nada más como como cuando se caen mis hijos, ¿no? Que les sacudo las rodillas y ya, síguele. No, el Señor de verdad nos limpia, Sí. nos cambia. Y justamente en esta reestructuración de nuestros pensamientos, el Señor nos lleva a perdonar. No a un perdón como justificando lo malo que nos hayan hecho, si fue alguna cuestión en la que fuimos violentados, Sí. sino para liberarnos de un peso. O sea, ya déjalo, ya suéltalo, ya no lo Ya no estés te aferres. arrastrando. No, sí, es como ya, bueno, pienso yo que es, yo creo que puede ser distinto para todos, ¿no? Sí. En algunos puede ser, ya no justifiques tu conducta Ujú. por lo que te pasó, Ujú. ¿no? En algunos otros es, ya no te aferres a ese dolor. Sí. O sea, en otros puede ser, no olvida, sino puede ser el yo quiero restaurarte para algo más, Ujú. ¿no? Ujú. Sí, pero siempre yo diría que el punto culminante es el que cuando el Señor nos lleva a perdonar, porque mucha gente se puede quedar en el primero, en el segundo punto. Señor, te presento mi dolor, Señor, aquí está cómo me siento, me la he pasado fatal y no sé qué, pero cuando llegan a la parte del perdón es no. O sea, yo no puedo perdonar lo que me hicieron, yo no puedo perdonar lo que viví, yo no puedo perdonar la traición, la humillación. Incluso a uno mismo, ¿no? Porque también hay Sí. otro más que, como el de culpabilidad, ¿no? Sí. Pero ¿por qué dejé a mis hijos? Y ya, o sea, ya, suéltalo, ya, o sea, el Señor ya te cambió, ya, o sea, lo que pasó no fue lo mejor, pero el Señor ya te ha perdonado, ¿no? Y sigues vivo y puedes seguir aprovechando Claro, el tiempo, pero sí. si nos quedamos ahí estancados Sí. pensando en que todo lo hice mal y todo me ha salido mal, pues nunca vamos a avanzar. Sí. Y la última etapa es la aceptación, que en este sentido sería aceptar nuestra identidad en Cristo. Es reconocer quiénes somos en Cristo y vivir con propósito. Esa es la cuestión, o sea, ¿qué puedo hacer yo? Nada. Sí. Pero ¿quién soy en Cristo? Pues soy su hija. Y el Señor no me va a soltar y el Sí. Señor no me va a dejar. Y justamente el Señor no me va a dejar con este dolor y quiere que siga adelante. Sí. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Y no está hablando solamente de una cuestión libres de puedes hacer lo que quieras, ¿no? Ajá, como, ajá, sí, ajá. Está hablando también de una libertad espiritual, de una libertad emocional, porque el Señor quiere que vivamos sin cadenas, Él quiere sanar nuestro interior, pero esta sanidad tiene que ver con ese paso de obediencia, de fe. De entregarle todo. Sí, todo por completo. Porque cuando Dios sana nuestro corazón, pues no solamente restaura el pasado, sino que nos prepara para vivir con un propósito en Él. Y a veces lo que queremos es, quiero olvidar, ¿no? Ya no quiero recordar. O sea, yo les voy a decir, ¿no? Mi esposo se quemó la espalda cuando tenía 5. También 5. Eso fue otra cosa que me pasó como por esas edades. Y sigue teniendo la cicatriz. Y ahí me voy a morir con eso. Y hay veces que si hace mucho frío, por ejemplo, le causa dolor. O cuando me quiere pellizcar la pompa y se equivoca. Ay, eso no se tenía que decir. No, bueno, luego también, sí duele un poco la cicatriz cuando me pellizcan ahí. Sí, a veces decimos, ¿no? Restaurar es, ay, no, pues yo quiero que mi espalda quede como si nada hubiera pasado. No, ya quedó ahí la cicatriz, ya cerró, ya sanó, pero sigue habiendo una marca de lo que pasó ahí. Exactamente. Sí, y ahorita que estabas hablando que estamos hablando de esto, de que el Señor nos restaura, teníamos preparado un ejemplo
bíblico, pero la verdad es que yo quiero hablar de otro que acabo de acordarme, ¿no? Y podemos ver esto de traumas, por así decirlo, lo podemos ver con la mujer del flujo de sangre. Entonces, imagínense esta mujer que estuvo 12 años con flujo de sangre, ¿no? Una enfermedad que no solamente la estaba debilitando físicamente, porque también a veces cuando leemos la Biblia como que, sí, como que le salía un chorrito y a lo mejor piensas que era, no sé, no sé si decirlo, pero mujeres como cuando ya nada más está lo último, ¿no? Terminando. No, o sea, la Biblia dice flujo, o sea, era abundante. Y si ustedes se sienten mal, o sea, durante 7 días, imagínense esta señora, esta mujer, 12 años, un flujo constante en el cual se estaba debilitando físicamente, pero no solamente físicamente, sino también emocionalmente. Y hay muchas, ¿cómo les puedo decir? O sea, hay muchas formas en las que se pudo haber debilitado emocionalmente. ¿Por qué? Porque la ley mosaica decía que una mujer que tuviera flujo de sangre se consideraba impura. Y entonces, ¿qué tenían que hacer? Apartarla. Sí. O sea, no podían estar con ella. Entonces, imagínate esta mujer que nadie quería estar con ella. Sí. O sea, era una mujer que estaba aislada, que tenía un dolor físico, que no solamente estaba aislada, sino que también seguramente tenía vergüenza porque todo el mundo la criticaba, la señalaba, la juzgaba y ya sabe, ¿no? O sea, eso te pasa por pecador, ¿no? Sí. Y en ese entonces, pues todavía más, ¿no? Entonces, en esa época la trataban de impura. O sea, entonces, ¿qué pasaba? Ella no podía acercarse ni siquiera a las personas y mucho menos al templo. No. O sea, no podía, o sea, vivía totalmente rechazada. Entonces, por eso es que digo, ¿no? Esta mujer tenía una enfermedad que le estaba debilitando físicamente, pero también emocionalmente y espiritualmente. Sí. Porque imagínense cuánto no gastó esta señora para que pudieran curarla y nada más, ¿no? Y entonces yo me imagino a esta señora, pues judía, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, durante 12 años y no pasaba absolutamente nada. Entonces, aquí lo curioso es que cuando el Señor Jesús va pasando, a ella le vale un pepino, le vale gorro que la gente, porque imagínense, o sea, si a los leprosos tenían que estar gritando, impuro, impuro, o perdón, leproso, tenían que estar gritando para que la gente no se les acercara, pues esta mujer, pues todo el mundo seguramente la conocía, y impura, no, sácate. Sí. Entonces a ella no le importó, entró en la multitud y quiso tocar, o sea, su fe la llevó a tal grado que dijo, si tan solo toco ese manto, puedo ser sana, ¿no? Y entonces dice la Biblia que ella se metió, bueno, no dice, pero, o sea, es lógico que pasó, se metió entre la longitud y dice, no vean The Chosen, es cierto, o sea, o sea, se mete entre la multitud y toca al Señor Jesús porque su esperanza y su fe está puesta en Él, porque ningún doctor la pudo salvar, porque ningún familiar la pudo ayudar, o sea, ningún rabí, ningún sacerdote la quiso ayudar. Entonces lo que decíamos hace rato, nadie le dio seguridad, nadie le dio amor. Nadie la acompañó, estaba totalmente sola, era una mujer que estaba totalmente traumada, por así decirlo, ¿no? O sea, y imagínense, o sea, entonces ella va con el Señor Jesús y el Señor Jesús la sana, o sea, sale poder del Señor Jesús y la sana. Entonces, así debe de ser en nuestra vida. Tenemos que poner nuestra fe en el Señor Jesús, ir directamente a Él y decirle, Señor, sáname, con todo lo que dijiste, ¿no? Sí, o sea, porque yo estoy seguro que ella ella ya había reconocido que pues tenía el flujo, ¿no? O sea, ya lo había expresado, ya había pensado todo, pero ahora necesitaba aceptar su realidad y decir, Señor, aquí estoy, no sé qué pasa, pero ayúdame, ¿no? Y algo que también estabas mencionando hace rato, de que el Señor
sana a los quebrantados de corazón y Sí. venda sus heridas. Sí. Y hay una técnica japonesa que se llama kintsugi. Bueno, se llama kintsugi o se llama también kintsukuroi, algo así, ¿no? Ujú. Y esta técnica japonesa lo que hace es que repara objetos de cerámica, de porcelana, tazas, platos, que se rompen. O sea, ya se rompieron, pero no son como para desecharlos, sino que los restauran, pero Ujú. los restauran usando o sea, como metales preciosos, oro, plata, platino, y los dejan así como bien padres, pero no ocultan las grietas. Es decir, No. no los quieren restaurar a su condición original, sino se queda evidente dónde estuvo la ruptura Ujú. y se queda evidente dónde fue la reparación, pero la reparación se ve bien bonita. Y Sí. el Señor quiere restaurar nuestro corazón roto, pero no lo va Sí. a dejar como si nada hubiera pasado. Él quiere, ay, no sé si decirlo así, pero a ver, les voy a leer este versículo. Dice, 2 Corintios 1:4, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Ahora, Ujú. con esto no te Sí. estoy tratando de decir que Dios mandó y ¿Qué te Dios dijo que pasará? pasara lo que te pasó. Sí. Porque lo dijimos hace rato, a veces ni la debemos ni la tememos, pero a veces sí somos víctimas de Ujú. personas que tampoco tienen al Señor y en su mal actuar nos llevaron entre los pies, Sí. porque no tenían al Señor. Y a veces somos víctimas de nuestras propias decisiones. Ujú. Entonces yo les decía al inicio, sea cual sea tu caso, ve a los pies del Señor, porque Él quiere restaurar tu corazón, Él quiere consolarte para que tú puedas consolar a otros que han pasado por una Sí. situación similar. Sí. Y el asunto es es como esta técnica japonesa. La herida ahí está. Bueno, la La cicatriz, ahí se cicatriz. ve lo que pasó, Ujú. pero el Señor te da una nueva imagen, una nueva identidad. Tu Sí. identidad no depende de lo que se rompió, tu Mm. identidad depende de quién te Te restauró restauró, y sí. cómo te restauró y cómo te consoló. Y eso está padrísimo, la verdad es que eso es algo que a mí me emociona y solo es, entrégate al Señor, ¿no? Sí, y ahorita con lo que estás diciendo, un autor dijo en una ocasión, el trauma es la herida, pero la sanidad interior es la cicatriz que cuenta una historia de victoria. Sí. Entonces, pues sí, nosotros no escogimos eh, cómo vivir, cómo hemos llevado nuestra vida hasta este momento, pero sí podemos tener esas señales de victoria en nuestra vida, como el Señor nos ha restaurado. ¿Y quién es el que nos ha restaurado? Porque a Sí, veces nos sí, quedamos nada más con bueno, ya estoy bien, sí, ya estoy bien, ya estoy funcional, sí. pero no. Tenemos que mostrar al que nos restaura. Y como dijo Isaías, dice, el Señor me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y liberar a los prisioneros. Sí, y por ejemplo, eso que nos leíste en Isaías, precisamente era la profecía de lo que iba a pasar con el Señor Jesús, ¿no? O sea, Ujú. Isaías lo dijo en su momento, porque sí había, o sea, sí lo había mandado el Señor, pero también era una profecía mesiánica, porque incluso el Sí, Señor Jesús lo dijo, ¿no? O sea, también lo dijo el Señor Jesús. sí, y hoy quisiera dejarles estas preguntas para que las mediten. Si dejaras que Dios pusiera su mano en esa herida y te restaurara, si permitieras que lo que te marcó con dolor se transformara en un testimonio de sanidad y de victoria, ¿cómo crees que sería hoy tu vida? Sí, yo creo que es algo que debemos de reflexionar y algo que también tenemos que entender es que el Señor, o sea, Dios puede usar nuestras historias para demostrar su poder, Sí. para que o para que el dolor que pasamos
ayude a otros a florecer, por así decirlo. Entonces, las heridas del alma, estos ecos de dolor, no van a sanar con el tiempo. No. O sea, van a sanar solamente con la presencia del Señor Jesús en nuestras vidas. Él va a restaurar lo quebrantado y Él nos va a transformar. Va a transformar ese eco de dolor en un testimonio de esperanza. Sí, así es. Entonces, pues ese es el capítulo de el día de hoy. Y la verdad es que yo solo quiero animarlos, mediten estas preguntas que acaba de hacer Gretel y quiero animarlos a que vayamos delante del Señor. No sé lo que te esté pasando, no sé por lo que estés pasando, pero no lo he hecho en otras ocasiones, pero creo que sí me gustaría hacerlo el día de hoy. Y quiero orar rápidamente por tu vida y que tú puedas apropiarte de esta oración, que la escuches. Y no va a ser nada religioso, y no, algo sencillo, porque al Señor le gusta la sencillez del corazón, un corazón humillado, un corazón contrito. Entonces, Señor, te damos gracias por las personas que están escuchándonos. Y Señor, nosotros no sabemos qué es lo que esté pasando en sus corazones, no sabemos lo que esté pasando en sus vidas, pero tú eres el que escudriñas nuestro corazón, tú eres el que sabe lo que hay en el interior de cada uno de nosotros. Así que, Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo pueda sacar a la luz, a flote todo aquello que está aquejando el corazón de las personas que han escuchado este mensaje y que tienen un dolor intenso en su alma, un dolor que han cargado durante años, que ha sido consecuencia de a lo mejor personas que no los trataron correctamente, de situaciones difíciles en sus vidas, de pérdidas, Señor. No sabemos cuáles sean las situaciones, Señor, pero que puedas llevarlos y acompañarlos, darles seguridad, darles amor, para que sus corazones sean restaurados. Que esos engaños que ellos han creído hasta el día de hoy de no pasa nada, yo puedo, le voy a dar más tiempo y va a sanar, que esos engaños sean callados en el nombre de Jesús, y que ahora ellos puedan ser como esta mujer. Si tan solo puedo tocar, si tan solo puedo clamar, si tan solo puedo abrir mi boca y decirle, ayuda, Señor Jesús. Señor, yo te doy gracias por aquellos que están escuchando este mensaje. Señor, que sea de bendición para sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias por quedarse hasta el final de este capítulo. Nos encontramos el próximo episodio donde seguiremos caminando entre mortales. Adiós. Bye.